Sublime Records presenta. Holis, bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión para la mesa de diálogo Otras Cosas Literarias nos acompañan los chicos de Cuaderno Verde. En primer lugar tenemos a Rose. Hola Rose, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Katia, muchas gracias por invitarme, por invitarnos, estamos contentos y un saludo a toda la gente que sigue el podcast, seguramente lo siguen muchas personas porque son temas muy interesantes. Muchas gracias y bueno, también nos acompaña el día de hoy Daniel. Hola, ¿cómo estás Daniel? Hola Katia, mucho gusto. Muchas gracias por invitarnos. Pues la verdad muy contento, me gusta mucho colaborar y pues el tema, como dice Rose, está pesado, es un tema pesado, pero pues vamos a tratar de que sea ameno y que sea una buena charla. Sí, les agradezco mucho a los dos individualmente y como Cuaderno Verde que nos acompañen. Como mencionan, es un tema pues académico, por lo que puede ser algo muy, muy intenso y puede ir igual que piensen que va a ser como una conversación súper formal, pero no, relájense, vamos a platicar de un tema que de hecho es muy académico, pero ya verán que también es muy, muy interesante. Y pues, si les parece, vamos a entrar de lleno y bueno, podríamos empezar por tratar de contestar la pregunta de qué es el canon literario, aunque hay que mencionar que pues no hay una definición exacta del canon. ¿Quieres empezar, Dani? Como quieras, Rose, ¿tienes una idea así? Sí, pues mira, la primera idea que se me viene es siempre pensar en de dónde vienen las palabras que utilizamos para denominar conceptos tan grandes como canon, ¿no? Y una de las cosas que cuando empiezas a investigar así te aparece, es que la palabra canon deriva de un nombre griego que significa vara de medir. Entonces, de ahí deriva en norma o medida, que se supone, o la idea es que el canon, todo lo que es canónico, es la norma, la medida, el estándar, lo que se espera, la expectativa de lo que se está generando en la actualidad. Entonces, ahí creo que la palabra canon comienza a problematizarse, pues por esta idea de que debe haber o que hay una expectativa primaria en lo que hacemos, en este caso, pues la literatura, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo como realmente creo que el concepto no se me hace como no creo que sea tan complicado como darle un concepto. Realmente a mí lo que me conflictúa mucho del tema del canon es como este poder que tiene el mismo canon de descartar textos, hablando de literatura, claro, del tema como del ambiente que estamos metidos nosotros. Eso es como lo que a mí me causa conflicto, porque realmente el canon como tal, creo que si te pones como en un posicionamiento un tanto frío, puede ser como muy directo y decir qué es, aunque sí, coincido con Ross, es algo como complicadito. Sí, pues puede ser como tú dices, algo como muy, muy fácil no sé si de definir, pero sí de comprender, porque hasta cierto punto, desde mi punto de vista, pareciera como una lista. Es como, esta es una lista que es muy, muy selecta y aquí entran pues lo que yo llamaría obras clásicas y autores clásicos y eso es como lo que en primera instancia podría pensarse
del canon. Aquí entran los mejores autores, las mejores obras, y desde mi punto de vista adquiere como una forma de lista. Estas son las obras que imprescindiblemente tienes que leer. Aunque claro, esa lista puede variar mucho dependiendo de la persona que la haga o de en dónde se haga, qué es lo que se está pensando como el canon. Pues es que es una noción un poco... Bueno, es que la primera pregunta que recuerdo haberme hecho cuando empezamos a hablar de canon hace algunos años fue ¿por qué el canon tiene ese poder, como dice Daniel, para descartar o para quedarse con algunos autores? Entonces estaba pensando en algún momento, leyendo para un curso de hermenéutica, apareció la idea de que el estudio la palabra canon se refiere a los libros o a todo en general el canon religioso que marca las normas sobre una comunidad que piensa, que cree en esa idiosincrasia, ¿no? Entonces, esta idea de canon literario, las personas religiosas que estudiaban el canon buscaban determinar si ese canon era verdaderamente valioso para su religión. Entonces, el canon bíblico es un canon pues casi cerrado. De alguna manera, la expectativa es que esos textos son escritos por deidades, ¿no? Por gente canonizada, por gente beatificada, más bien dicho, que con esa solemnidad que se le rendían a esos textos religiosos, se fueron normando, formando las leyes, no leyes como leyes y como estados, sino como normas de convivencia. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos cuando castigan la gula, ¿no? Por ejemplo, pensando en que en aquel momento, si comías de más, dejabas sin comer al otro. Entonces, había una serie de normas que después, con la secularización, se fueron creando leyes. Entonces, el canon legal, por decirlo de alguna manera, el canon jurídico, tiene también esa rendición de solemnidad que solían tener y que con el tiempo culturalmente lo heredaron los rapsodas. Recordemos que el rapsoda se supone, ¿no? Se creía que interpretaba ideas dadas por los dioses. Entonces el texto literario entra en esa categoría de rendición de solemnidad por la dignidad de su constitución. Cuando empiezan a decaer estas ideas de que pues ya la literatura, más bien, sí, ¿no? Al escritor no le dicta nada a ningún dios, se le queda este mote de el canon, ¿no? Entonces, pero el canon tiende a ser muy difícil porque cada época tiene lo suyo. Nos han sobrevivido los clásicos, pero ¿quién entra y quién sale en un canon? Eso yo creo que es muy difícil de determinar ahora, porque por ejemplo los clásicos, el Quijote o todos estos autores que están ahí, ahora mismo nos quedan un poco lejos y a veces hasta nos preguntamos por qué carambas están ahí, ¿no? Sí, ahora que mencionabas eso, pienso en las preceptivas, en esas indicaciones como reglas que dictaban cómo escribir y si cumplías con esas preceptivas, eras considerado un buen escritor. Y por el contrario, si la rompías, pues ya, o sea, quedabas fuera, no eras un buen escritor. Pero hay un punto en el que los escritores empiezan a deliberadamente ir en contra de esas preceptivas porque, bueno, o sea, era como, ¿por qué tenemos que quedarnos encasillados en esto, no? Y luego, lo que estos escritores hacían, sus obras, son muy buenas, entonces, y también de alguna forma se vuelven canónicas. Entonces es algo que sí varía mucho y que no es tan fácil decir esto es una buena escritura, cumple con tal y característica. Eso lo va volviendo como más amplio y más complicado. Claro. Y justamente en ese mismo tenor estaba pensando en Dante Alighieri, ¿no? Que tiene su vida nueva, está escrita en una lengua que para entonces no era la lengua de la poesía,
Sin embargo, él está en el canon italiano y también Harold Bloom lo pondera sobre otros escritores italianos, ¿no? Bueno, pensando en lo que decía Katia, lo que decías, pues me recuerda mucho como a los movimientos de vanguardia, que pues como que fueron el momento en el que, como dices, los artistas y en este caso los escritores como que empezaban a romper con todas estas reglas establecidas que el mismo canon se había encargado como de establecer y de decir, pues si no estás dentro de esto, pues no perteneces a. Y entonces pues como que vino esta ruptura, pero también coincido en lo que dices, que este movimiento mismo fue tomado después como un movimiento canónico, como un movimiento que puede ser identificado como ciertas partes del mundo. Y por ejemplo en América Latina pues tenemos como el realismo mágico, ¿no? Que ya es como un movimiento que en su momento fue algo que rompió con lo que ya venía estableciéndose, pero después se volvió igual como un movimiento muy representativo de una cultura. Y me gusta esto porque creo que tenemos ahí como dos definiciones o dos puntos que nos podrían dar como diferentes vertientes del mismo canon, ¿no? Por un lado tenemos como lo que viene establecido como de la vieja escuela, como venía diciendo Rose, de la iglesia y todos estos como grandes estructuras o superestructuras, y por otro lado pues como la ruptura, ¿no? Que es como la aceptación social y es como como que va cambiando, ¿no? El tipo de integrar o no a alguien al canon, porque antes era como lo que decía la escuela, lo que estaba establecido, y ahora es la misma sociedad con su mismo movimiento la que hace que se identifique, ¿no? Un texto que pertenece al canon. Sí, a mí me parece muy importante lo que los dos mencionan, lo que dice Rose, por ejemplo, de Dante y de la Divina Comedia, claro, estaba rompiendo y de todas formas entró al canon, se volvió canónico. Y lo mismo pasa con las vanguardias. Es lo mismo, están yendo deliberadamente en contra, están rompiendo con todas esas reglas, todas esas preceptivas ya establecidas por el mismo canon. Y de hecho, pensando un poco en esto que comentas, Daniel, yo pensaba, por ejemplo, en el barroco y posteriormente en el neoclásico, ¿no? Porque, pues recordemos, el barroco era como una saturación, ese miedo al vacío, el querer llenar los espacios y demás, está todo como muy, muy lleno. Y luego vienen los neoclásicos y hacen como todo lo contrario a lo que se hacía en el barroco, ¿no? Están rompiendo y sin embargo, las dos corrientes están canonizadas como pertenecientes a ciertas épocas, ¿no? Y entonces, pues es esta idea de que el canon no es algo fijo, algo estable, que no, pues se estableció en tal fecha y a partir de ahí ya no cambió. Creo que es algo que va evolucionando junto con la literatura y con la sociedad, porque la importancia de una obra literaria radica mucho en si la leen y cómo se está recibiendo, ¿no? Cómo es recibida esa literatura, porque, pues, digamos, si no hubieran sido tan leídas estas obras, no habría sido tan fácil que llegaran hasta nosotros. Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que para algo como que un autor que inmediatamente se viene como a la mente es Harold Bloom, ¿no? Cuando hablamos de canon. Por ejemplo, a mí en mi experiencia personal, había escuchado como en la facultad, en la Facultad de Lenguas y Letras, desde que entré se empieza a escuchar la palabra, pero realmente no me puse a pensar en eso hasta que tuve una clase con un profesor que se llamaba León, y él fue el que nos presentó ese texto, el de el canon occidental, de Harold Bloom, y pues es justo esto que venimos diciendo, ¿no? Es como un listado de lo que se puede considerar como
pues en ciertas, como en otras palabras, como alta cultura, aunque realmente la de alta cultura no encaja en ciertos momentos porque pues el arte, la misma humanidad va moviéndose y no puede quedarse, como decía Katia, una definición fija, ¿no? Pero pues algo de que no me gustó de Harold Bloom fue que es como demasiado selectivo, ¿no? Es justo eso que a mí, como les mencionaba hace rato, es algo que a mí la verdad no me agrada mucho porque pues él hace su selección como bastante elitista y pues de hecho por ahí cuando empecé como a buscar un poquito, pues hay como demasiados textos en su contra por una desatención a los géneros raciales, hasta al feminismo, porque la gran mayoría de la gente o de los escritores que incluye en este listado, pues son hombres blancos, me parece que solo hay 3 mujeres o 2, algo así, y pues por ese lado no me agrada tanto, así que pues creo que coincido en eso y llego como a un poquito a esa conclusión de que una definición de canon literario no podría ser definitiva, sino más bien algo transitorio, algo que va cambiando y mutando de acuerdo al tiempo, ¿no? Fíjate que ahora que mencionas esta parte de la parte más conservadora de Harold Bloom y su escuela del resentimiento, que ahí es donde engloba a los feministas y todos estos movimientos, pienso que el canon que rescata él, pues yo diría que es básicamente lo que a él le gusta. Y creo que por su calidad hay mujeres que no pudo dejar afuera, pero no sé, ahora que lo mencionas de esta manera, probablemente no se haya arriesgado a dejarla afuera a las pocas mujeres que incluye. Y me llegó también, por ejemplo, otra idea de un teórico, se apellida Flower, Flower me parece que en 1979, si no me acuerdo mal, hizo una lista y habló de decir que hay diferentes tipos de canon, ¿no? Esto lo busqué por aquí en una página sobre literatura, dice el canon potencial, es su primer tópico, ¿no? Que es la totalidad de los textos escritos y orales. Su número 2 es el canon accesible, la parte del canon potencial disponible en un momento dado. Las antologías y programas que configuran el canon selectivo, que aquí cabría como Harold Bloom y posiblemente muchos críticos literarios que coincidan con él, ¿no? El canon personal de que un autor puede establecer, por ejemplo, el que por ahí tiene una biblioteca muy famosa, de la biblioteca Borges, ¿no? Biblioteca personal Borges, y son claro, todos los textos que dices, Borges amaba estos textos, ¿no? Y el criterio es el gusto de Borges, ¿no? Hay el canon oficial, que siempre está apoyado por una institución. El canon, que en este caso Yale, que es quien patrocina el libro de Bloom. El canon crítico, que está configurado por las citas referidas de otros autores, es decir, lo que a un autor le parece bueno, entonces yo como crítico literario digo, claro, excelente, perfecto, aunque probablemente ahí cabría pensar si nos gusta o solo le estamos dando la razón al autor. Y pues otros cánones como el bíblico, los pedagógicos, que son como el compendio de libros que siempre se usan para enseñar y que ya tienden más a qué es lo que necesita la escuela que yo aprenda de Kafka, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí cabría muchísimo lo que comentas, ¿no? Porque en un momento dado pueden ser unas cosas, pueden ser otras, pueden ser estos autores, puede que esté de moda este tema, y también depende mucho de qué mentalidad tengan los críticos en ese momento, porque ahora se ha dado mucho, y con justa razón, el rescate de mujeres escritoras de determinadas épocas literarias que no brillaron porque el canon literario, como bien lo dices, no aceptaba mujeres. Sí, yo creo que es un tema importante ver la crítica de la recepción, o sea, cómo fueron recibidas ciertas obras que pudieron o no entrar al canon en su momento, porque como bien dices, desde hace un tiempo, pues de hecho algo reciente, se han venido rescatando distintas obras, distintos
textos de diversos autores hasta ignorados, ¿no? Ujú. Y la gran mayoría pues son sí de mujeres. Hace unas semanas, no recuerdo bien el dato, pero hace unas semanas leía acerca de que Sor Juana no era la única monja que escribía, ¿no? Y que claro, ella es como la más famosa, pero que se han encontrado textos de otras, se está dando esa labor de rescatarlos. Y eso es otra labor que pone en crisis nuestra noción de canon, ¿no? En este uno tan importante, ¿no? Como lo que es de literatura de oro, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo creo que, por ejemplo, algo que podría decirse del canon actual, y es algo que mencionaron ustedes, muy importante, que sería el rescate, ¿no? Yo creo que ahorita el canon está como muy metido en eso, en estar rescatando, en estar añadiendo, anexando, textos o autores que en su momento fueron ignorados, ¿no? Autoras que fueron ignorados. Y también otra cosa que me llamó la atención y creo que es algo importante, es el papel que juegan las antologías en esto del canon, porque como lo menciona Rose, pues como cada institución o cada superestructura tiene su canon, ¿no? Y tiene como sus libros establecidos de lo que ya se viene haciendo, ¿no? Y en este sentido me hace pensar mucho, por ejemplo, en esta compilación de Octavio Paz, de Poesía en Movimiento, que él hace una especie de canon, ¿no? Hace su canon de lo que es poesía o de la poesía que se está haciendo en ese en ese momento, pero pues hace unos días hablábamos con un compañero que se llama Rodo sobre eso y nos contaba de que en su momento él llegó a dejar afuera a otro escritor por sentir como una cierta amenaza hacia él, y entonces las personas, los lectores, nosotros nos privamos de eso, ¿no? De poder conocer a un autor que pudo tener una gran genialidad, pero que en su momento decidió, por sus razones, Octavio Paz no incluirlo, ¿no? Y como a Jaime Sabines estaba pensando, como a Jorge Cuesta, Sí, claro. y otras cuantas personas de las cuales dedicaba comentarios muy exquisitos, pero que en la realidad literaria no se vieron reflejadas porque el canon que él estaba inaugurando en esa antología pues no, o sea, ¿cómo, no? Yo soy Octavio Paz. Y sí, pasa muy seguido, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en esta poeta polaca Szymborska, ay, perdón, que no lo puedo pronunciar bien, pero en la primera antología que hacen de poesía polaca, y creo que hasta incluso llega a pasar que hasta la tercera edición del mismo libro la incluyen, pero el criterio era así como de ¿la incluimos? Ay, no creo. Oye, ya va la segunda edición, 3 años después la incluimos. Uy, no sé, mejor para la otra vuelta. Y para la otra vuelta la incluyen, pero la incluyeron más porque ya estaba nominada para el Nobel, me parece. Entonces, ya son cuestiones que quien está edificando un canon directa o indirectamente sabe a quién incluir y a quién no, pero en esa desinclusión también está haciendo un espacio para que el investigador literario de repente diga, bueno, ¿por qué no me incluyó, no? O sea, y se cuestione todas estas cosas que damos muy por sentado, ¿no? Si está en el canon tiene que ser bueno, pero bueno, tal vez era buen amigo de alguien, ¿no? Claro. Lo que, bueno, me hace como ir a como otra cuestión alrededor del canon, y es como, ¿qué es lo que hace que una obra entre o no entre al canon, ¿no? En sus distintos momentos, como bien mencionas, creo que esta es una cuestión que ha ido como perfilándose en los últimos minutos de qué es lo que se tiene que considerar para que un autor, una obra entre al canon, ya sea en el momento de publicación o después. Esa es la pregunta, de veras. Es que, mira, si pudiera yo bosquejar una respuesta, yo creo que mi respuesta se queda un poco corta porque yo pensaba, ¿no? En realidad las obras cuya elaboración
despierta una cierta solemnidad ante un despliegue, ¿no? En un despliegue estético, ¿no? Es decir, cuando estéticamente cumplen su cometido, yo diría que deberían entrar al canon. Pero aquí hay otra serie de cuestiones muy discutibles, porque, por ejemplo, cuando yo digo que hay que privilegiar la forma estética, ¿a cuál me estoy refiriendo, no? Harold Bloom dice que efectivamente esta cualidad estética es la que se debe rescatar, pero aquí hay otro problema. Usualmente, pues uno lee muchos temas, muchos autores, pero a veces pueden haber temas que se repiten, tópicos que se repiten, pero nos impresiona más uno que otro, porque lo están diciendo de una manera diferente, se están expresando diferente, o sea, mismo tema, diferentes maneras de expresarlo y de construir estéticamente ese texto. Pero no nada más cuenta eso. En este punto podríamos pensar en, como decía Katia al principio, ¿no? Los más leídos, pero necesariamente los más leídos o los más consumidos serán, de acuerdo a nuestros parámetros estéticos, los que debieran estar en el canon. Sí, claro. Pues sí, es ese juego, ¿no? Que venimos mencionando del canon, de que pues es como muy complicado, ¿no? ¿Qué entra, qué no entra? Y yo creo que pues ahorita, yo creo que en la actualidad es un poco de la mezcla de todo, ¿no? Ahí tendríamos como dos caminos. Uno es como en el que yo creo que todos nosotros estamos como muy involucrados, que es como el ámbito académico. Ahí ese canon es como es súper fuerte, es como muy selectivo, porque es un canon que se forma de la opinión o de lo que piensan pues personas que son muy preparadas de académicos, y ese es como un canon de que pues vas adquiriendo cuando estás en la universidad. Yo lo digo, por ejemplo, en nuestro caso, que venimos de la Facultad de Lenguas y Letras, pues hay como libros que jamás hubiéramos conocido de no haber estado estudiando ahí, ¿no? Y creo que el otro camino podría ser como, en la actualidad, lamentablemente, sería como un canon que se está dando con todo este movimiento editorial, ¿no? Porque, pues, ahora realmente los libros que se recuerdan son los libros que están como más semanas en top 10 o los libros que tienen, pues, más millones de ventas o más millones de descargas digitales, ¿no? Ese es como un nuevo canon, que igual no es como el canon de Harold Bloom, que mencionaba que es un listado de alta cultura, pero sí es un listado que sale de la misma necesidad lectora del pueblo, ¿no? Al fin y al cabo es lo que el pueblo está leyendo, porque por un lado lo académico creo que sí está como un poco limitado, ¿no? Y no es tan conocido, es hasta un poco como celado, ¿no? Como que no te lo dicen así tan rápido, así como lee eso, es como poco a poco y es como un proceso. Es muy diferente al canon que se produce de los mismos fenómenos literarios, ¿no? Y que lamentablemente ahorita están como dominados por la literatura de los youtubers o estas leyes conspirativas, ¿no? En contra de los gobiernos que estén en pie, ¿no? Absolutamente. Ahora nos mueve más un asunto de comercio que de preguntas, pues, que tal vez no nos hacíamos antes, pero no sé, sería como pensarlo así. El movimiento editorial también está definiendo otro canon literario que va a ser el que problematicen quizá en estudios a futuro. Realmente el tiempo casi siempre es el que pondera estas cuestiones, pensando en las mujeres que se están rescatando ahora desde el siglo XIX. Pienso que el tiempo pues abre las brechas para respuestas tan complejas a situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo. Es muy difícil que alguien tenga ganas de leer a un Kafka, que tenga ganas de leer a un Borges, que tenga ganas de leer a Harold Bloom para ver si me recomienda algo que me guste o no. Ahora es más inmediato ir. Este booktuber, que además está muy lindo, voy a escuchar qué es lo que tiene que decir y entonces lo voy a fanatizar y me voy a tomar esto como algo que debo de leer. Probablemente en los estudios académicos muy poco de ello tendría una relevancia canónica. Sin embargo, sí tenemos que resaltar la relevancia a nivel cultural, como bien lo estaba diciendo Katy y Dani.
esto nos demuestra pues otro tipo de niveles literarios a los que estamos llegando sin un conocimiento previo probablemente del canon o de la tradición literaria. O sea, no necesariamente el lector de ahora se pregunta, como se preguntaba Bloom, cielos, tengo 60 años de vida, ¿qué voy a leer? Claro que no, o sea, nadie está leyendo a Bloom para recomendaciones. Nadie está, voy al booktuber, estas personas, aunque se les ve que no tienen entusiasmo por lo que están diciendo, dicen, claro, sí, me encanta la literatura clásica griega, váyanse a leer este libro, pues porque es una cuestión más de marketing. Entonces, es un asunto bastante complejo que se está generando, como la mayoría de estos conceptos, en un ambiente extraliterario. Sí, yo creo que, bueno, la publicidad y los medios están como sí conformando un canon, y como mencionas, probablemente a futuro sea como un fenómeno que se analice, pero pienso en que en los libros, llamemos de literatura juvenil, que están siendo como adaptados a series o a películas, y que pasan a formar parte de una cultura popular que, aunque no necesariamente hayas visto la película o serie o leído el libro, tienes como las referencias de esta, sí, de estos libros, ¿no? Y se vuelven como sí, muy populares, se vuelven virales, y entonces es como, yo lo veo como una especie de canonización de algo que no es que tengas que conocer, pero que de alguna forma conoces. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y, o sea, creo que el primer fenómeno que se dio así fue con Harry Potter, ¿no? Que fue como que fue como creciendo, saltó a la fama, se volvió viral, y la autora pasó a ser millonaria, ¿no? Tanto con los libros como con las películas. Y que ahora, derivado de sus ideas personales, está dejando de recibir el apoyo de las editoriales, ¿no? Entonces, esto también son cuestiones muy, muy difíciles como para incluir a alguien en el campo literario. O sea, estos son cuestiones extraliterarias que incluso con algo como uh-huh. Harry Potter, incluso como bien lo dice Daniel, el medio editorial también puede darte la espalda, y quién sabe a futuro si Harry Potter tenía un lugar o no. Es posible que ya no lo tenga, dado a cuestiones de opinión de la autora, ¿no? Pues sí, claro, coincido con Rose totalmente de eso, aunque en el caso de Harry Potter sí lo veo complicado, porque pues ya tiene como una huella muy profunda, ¿no? Pero pues puede que sí pase en ese caso, ¿no? Y pues al fin yo como un poco esa conclusión, ¿no? De que el canon en este tiempo, y me da como un poco de alegría decirlo, que el canon está en manos de las masas, ¿no? En manos, bueno, un poco de alegría y también un poco de temor, ¿no? Porque también a veces las masas se dejan llevar, ¿no? Son como a veces muy viscerales, o muy viscerales, y pues eso me preocupa, ¿no? Porque mucho de lo que se va haciendo viral, como comentaba Katia, a veces ya es como muy, como si ya no fuera algo humano, ¿no? Es algo muy frío, no sé, algo como fuera de, y también me lleva a preguntarme en cómo nos va a llevar, o cómo va a cambiar nuestro canon ahora con esta pandemia que estamos viviendo, porque sin duda, o sea, esto del COVID fue algo que nos cambió la vida en todo, en todo sentido, en cualquier cosa, y yo creo que va a ser como un parámetro de la humanidad, y pues la verdad me siento como un poco ansioso, o quiero saber qué va a pasar con este canon, ¿no? ¿Cómo se va a definir ahora? Y bueno, pues igual nos podemos dar un poco la idea de cómo se va modificando todo, ¿no? Que ya todo se va haciendo digital, y que pues el internet y todo esto es lo que está dominando, ¿no? Y quizá nuestros medios, como impresos o escritos, terminen totalmente por sucumbir, ¿no? Claro, por supuesto, y esto que ya se venía un poco prefigurando con lo que le llamaron la crisis del PDF, ¿no? Del documento portable digital.
cuando ya tenemos un acervo bastante grande de libros en PDF, que todavía para las autoridades no virtuales son libros ilegales, pero que sin embargo prestan un servicio y están a la disposición de cualquiera. Entonces, pues sí, por supuesto, ahí pone en crisis bastantes cosas, porque pues de entrada la mayoría de las obras consideradas canónicas pues son libros bastante grandes, 1000 páginas, algunas ediciones son a doble columna, y cuando uno baja un PDF y ve que tiene 1500 páginas, quién sabe cuántas personas se animen a leerlo, ¿no? Entonces, pensando en que estuvieran buscando algo por el estilo. Por otro lado, la digitalización también es, por ejemplo, en la literatura que se está produciendo ahora, no solo es el marketing y el golpe editorial, sino también digital, porque están cobrando por estos servicios. Sin embargo, hace poco se detonó una polémica porque ciertos servicios de libros digitales decidieron desaparecer por cuestiones allí de soporte técnico las bibliotecas de sus usuarios. Un usuario que ha pagado por su libro, que es un libro que no va a encontrar físicamente porque solo se está haciendo digital, y que aunque ya ha pagado por él, es un libro que no le pertenece y que no tiene, a diferencia del PDF, que la mayoría son ilegales, lo puedes descargar, lo tienes, es tuyo, y aún así se te descompone el aparato, y si no tienes un respaldo, te quedas sin tu documento. Entonces, creo que ganamos y perdemos al mismo tiempo con esta polémica de la tecnología, y quién sabe cuánta de esa literatura, que es muchísima, que se produce, llegue a pensar siquiera en interesarse en entrar al canon literario, pensando en la cantidad que está amasando de dinero. Sí. Pues estaba pensando que hay como, bueno, desde mi punto de vista, de lo que yo me he percatado, que hay como dos vertientes en cuanto a interés de lectura, y es que hay, digamos, yo lo pondría como los lectores de la academia y los lectores, ¿cómo llamarlos? Como más comerciales, si lo podemos llamar así. Y es que yo me he dado cuenta que muchas personas que no tienen un interés en la literatura como algo que se estudia, por decirlo de alguna manera, no les interesa leer las obras que entrarían dentro del canon, que serían como los clásicos, o ciertos autores, tienen como un cierto rechazo hacia leer, digamos, por poner un ejemplo, a Juan Rulfo. Yo me he encontrado con personas que les he comentado, no, pues es que a mí me encanta Pedro Páramo, y me dicen, ay no, qué flojera. Yo quise leerlo, pero me aburrió mucho y mejor ya no. Y yo como, así esa reacción que estás teniendo tú ahorita, así estaba yo en ese momento. Y la misma respuesta, o una respuesta muy parecida, me he topado con personas que les puedes decir Shakespeare, les puedes decir Gabriel García Márquez, les puedes decir el autor que tú quieras, que se considera clásico, puedes decirles Frankenstein, puedes proponerles como cualquiera de estas que se consideran grandes obras o que se consideran parteaguas, y va a haber como un rechazo sin pensarlo demasiado. Y estamos, digamos, está esa vertiente, y está otra vertiente que es quiero leer a los clásicos, quiero leer a los grandes autores, quiero leer el canon, ¿no? Y entonces, y por el otro lado también he encontrado un rechazo hacia digamos, lo que se está manejando como bestsellers, y supongo que lo han escuchado, que llaman literatura basura. No, es como, yo he estado pensando como en estas vertientes, y entonces bueno, en este momento está como esta división, y a mí me parece como algo muy importante de considerar, porque en el futuro, no sé qué tan lejano, se va a estar revisando lo que se escribe en este momento, ¿no?
¿Y qué es lo que van a estar revisando? Autores, como se me ocurre pensar, una autora actual que es Nora de la Cruz, que me parece que tiene una gran calidad literaria, o van a revisar, por ejemplo, a Rainbow Rowell, o a Cassandra Clare, que tienen sagas como muy famosas que han adaptado, como Cazadores de Sombras, o libros como Eleanor y Park, que han como o Fangirl, se han popularizado mucho, y que de hecho el libro de Fangirl dio pie a este término que es fangirlear. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que está pasando como en este momento con esas dos vertientes que yo logro ver? Pues creo que aquí hay como ya un asunto más de por qué, cuál es la razón de no querer leer a los clásicos, ¿no? La mayoría de los autores actuales, si son autores que primero fueron lectores, como la mayoría de los escritores que primero fueron lectores y después escribieron, tienen una gran influencia de todos estos autores clásicos aburridísimos que sus fans no leerían, pero ni por nada del mundo. Lo chistoso es que cuando encuentran, y te lo digo por una experiencia bien triste que me tocó en un taller, cuando hablábamos sobre referencias literarias, una frase de Hermann Hesse aparecía o aparece en algún libro que estaba leyendo mi tallerista. Entonces yo daba algún concepto de Hesse sobre algo en especial y alguien dijo, ¿por qué se está fusilando a mi autor? Y yo me quedé impresionada pues no sé, de este tipo de reacciones que no se esperan y que realmente son como, ok, pues no se lo está fusilando. Para empezar, esto lo dijo Nietzsche primero y después pero ese tipo de ideas como de mi autor es el único que ha dicho esto, está permeada hasta la última célula de nuestra generación y las que siguen, porque es muy difícil que cuando propones a alguien del siglo pasado, por no irnos como, no quiero que leas el Quijote, bueno, puedes leer a Juan Rulfo, que todavía está cerca, puedes aventarte a Kafka, que las traducciones son bastante sensatas. Eh, no, porque ya me van a hablar de cosas que aparte de que no me importan, son aburridas. Entonces, ese imaginario es una barrera impenetrable. Realmente yo no sé de dónde ha salido. Hemos pensado en que tal vez la educación, porque se nos impone leer a un Kafka que nos está diciendo que su vida era muy tremenda y nunca vemos el valor literario. Probablemente la falta del ejemplo paterno-materno en casa, ¿no? Pero cuando uno logra que estas dos vertientes se conjunten, yo siento que tenemos un lector que va a ser resistente a todo, porque conoce los clásicos y al mismo tiempo encuentra en la literatura actual cosas valiosas. Y yo creo que eso es un lector como yo que me empeño en tratar de entenderle a los clásicos. Yo no comprendo cuál es la fascinación con las nuevas sagas, ¿no? Entonces allí es donde está el reto para empezar, el reto del lector. Y para seguir, si lo queremos asumir, por supuesto, el reto de nosotros como literatos de pensar más allá del fenómeno económico, qué verdaderamente requerimos para comprender y apreciar en su magnitud las obras actuales sin pensar en que sean un Dostoyevsky. Entonces, es una tarea difícil y la encuentro, Auro, la encuentro difícil y creo que en la medida en que se pueda saldar y confluir estos dos tipos de lectores, tendremos lectores ricos que podrán apreciar las muchísimas obras que están saliendo día con día, nada más aquí en Querétaro. Sí, yo creo que es algo muy importante, lo que mencionas. Yo no tengo nada en contra de los bestsellers o de las sagas. No, yo no los llamaría literatura basura, porque tampoco yo creo que algo deben de tener si se vuelven bestsellers e incluso llegan a adaptarlos. Algo deben de tener ahí, algo deben de estar haciendo bien para, Completamente. para, para llegar a tantas personas y tenerlas ahí leyendo. Sí, sí, Creo que sí. algo de bueno deben de tener si han logrado eso. No es algo que se logre fácilmente. Y por otro lado, estoy comprometida, ¿no? con seguir leyendo,
con tratar de comprender, de entender y demás los clásicos, así como puedo decir, bueno, este libro es muy sonado, lo están recomendando mucho, es de una autora de bestsellers, lo voy a leer y ya por mi propio criterio lo juzgaré. Igual que puedo decidir leer uno de esos libros, puedo decidir leer a Dostoyevsky, o puedo decidir leer a William Shakespeare, o puedo decidir leer a Virginia Woolf. Yo creo que es completamente válido y me parece muy importante eso que mencionas de poder concretar en un lector que sea como así de versátil, ¿no? Y que no tenga prejuicios hacia ninguno de los dos lados. Yo creo que eso es muy importante porque no podemos rechazar los fenómenos que hay ahora, porque pues forman parte de nuestro mundo, pero también es muy importante como mantener vivos, al menos yo lo considero, mantener vivos todas estas obras que de alguna forma han trascendido. Absolutamente, y también comentar que durante su tiempo Pedro Páramo no fue bien recibido por la crítica, y actualmente alguien dice, no te gusta leer, pero entramos en crisis, entonces pues también cada tiempo tiene sus aptitudes que, como bien dices, no debemos perdérnosla por el prejuicio crítico de cómo va a leer a Juan Rulfo allá cuando salió, ¿no? Y pues mira, ahora es parte del canon literario. Exactamente. Entonces, ya para ir cerrando, no sé si quieran agregar algún comentario. Pues más que nada, pensar en que muchas veces el canon literario está ahí, no muchas veces, la vida, nacemos y está el canon literario ahí, nos vamos a morir y el canon literario va a estar ahí, se va a estar transformando, pero hay obras que tienen que estar ahí porque son trascendentes a su época. Pero no, me parece que pláticas como esta, charlas tan interesantes, espacios tan buenos como estos, nos deben poner un poco en la perspectiva, ¿qué lectores estamos nosotros dejando para esas obras literarias? No nada más para el canon, para las que se están prefigurando ahorita, para las que ahora llaman literatura basura, para todos, ¿qué clase de lector estamos dejando? Los lectores anteriores, lo dice por ahí un meme muy chistosillo, ¿no? Con este perrito del Chems, lectores ahora, tengo bloqueo, ¿no? Y lectores así con el perrote así súper grande, ya leí varias novelas, voy a hacer varios ensayos. Esa era la cultura que tenían antes. Ahora mismo tendríamos que pensar qué lectores estamos generando para este canon literario. Si nos parece importante conservarlo, tendríamos como generaciones nuevas de tal vez futuros profesores pensar en qué estamos haciendo para que ese canon se preserve, se valore, y en qué podemos hacer para que lo que está haciendo ahorita probablemente no sea un Pedro Páramo, pero seguramente se están haciendo, como bien lo dices, cosas valiosas que no podemos perderlo por un academicismo absurdo. Entonces, estos espacios pienso que en los que confluyen bastantes ideas sobre un concepto que puede parecer muy académico, funcionan en esa área, ¿no? ¿Qué lectores le estamos dejando al canon? ¿Y qué canon estamos generando para los siguientes lectores? Muy bien, me parece muy importante y estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Daniel, no sé si quieras agregar algo más. Sí, pues algo así súper rapidísimo. Llego como a la conclusión de que el canon actualmente pues tiene que tener una doble actividad, que es estar descubriendo o estar agregando, anexando cosas que se estén haciendo, estar al pendiente de eso, sin descuidar como toda la tradición que ustedes mencionan, ¿no? Así que creo que el canon o la labor canónica en esta actualidad tiene que ser así, muy estricta, porque tiene que hacerse cargo de lo que se está haciendo y de lo que ya se ha hecho. Y pues igual me comparto lo que decía Rose de este espacio, pues está súper bien porque pues es la misma, ¿no? Este espacio, este tipo de espacios, es el mismo canon, el canon mismo lo va generando, ¿no? Y que estén generándose quiere decir que estamos trabajando, se está luchando para preservarlo, ¿no?
absolutamente. Así es. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues ya vamos a cerrar para que esta conversación no se vuelva eterna. Sí, es un tema algo Queda complicado. mucho de qué hablar, claro. Ajá, y bastante largo. Podríamos tener 10 mesas o más hablando sobre el canon, pero, pero pues la idea era acercarnos un poco a este concepto que está ahí flotando y que es algo, una palabra de uso común, ¿no? A veces hablando de cosas que no son necesariamente literarias, dicen, no, es que esto es algo canónico en tal serie de películas o cosas así. Sí. Y es un canon que yo he notado que ha estado como bastante presente, pero que no necesariamente tenemos como una idea clara de a qué se refiere. Entonces me parecía muy, muy interesante platicar sobre eso y les agradezco que se hayan animado a acompañarme en esta plática sobre un tema tan difícil. Al lo contrario, muchísimas gracias por confiar en nosotros con un tema tan delicado como este. Y pues, nada, gracias a tus radioescuchas podcast. Pues estoy en la vieja escuela, lo siento. A los escuchas, pues por tolerarnos, alegada así, hablando de, no sé, especialmente a mí, que se me va la vena teórica. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarnos. Y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Siempre para cooperar en cualquier otra cosa tan bonita como esta. Sí, muchas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto, está muy bonito. Muchas gracias y pues espero en un futuro tenerlos en otra mesa, no tan intensa como esta, tal vez con un tema más relax. Ya. Literatura basura. Sí, se aceptan la invitación. Claro que sí, nosotros claro, encantados. Sí. Súper, sí. Sale. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues bueno, nos escuchamos pronto de nuevo.